Muy buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios nuevamente porque nos permite estar reunidos en su nombre para estudiar su palabra, esa palabra que nos ayuda siempre para que sigamos fortaleciendo nuestra fe y sigamos haciendo siempre su voluntad en este mundo en que vivimos. Como iglesia sabemos la importancia del desarrollo de nuestra fe y es por eso que Dios nos da la oportunidad de aprender de su palabra. Y estos temas que hemos estado hablando acerca de la importancia de lo que es conocer la Iglesia de Cristo, sin duda nos ayuda a fortalecer nuestra fe, pero también nos prepara para poder ayudar a otros a conocer la verdad. Hemos estado estudiando los miércoles pasados acerca del conocimiento de la Iglesia, su doctrina y su enseñanza. Y el miércoles pasado hablábamos de la adoración. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque de tales adoradores Dios se agrada. Usted y yo, como ya hemos obedecido, pues ahora ya sabemos que Dios nos manda a aprender a adorarle en su palabra. Vamos a hacer una oración y después cantaremos un canto corto y continuaremos dando un pequeño repaso y siguiendo con la siguiente clase. Recordemos que todas estas clases las estamos recibiendo a través de estos medios comunicativos, a través del Facebook, de la internet, pero también sabemos que pronto estaremos retornando a las actividades físicas en el edificio de adoración. Ya lo hemos estado haciendo los domingos por la mañana a las 10 de la mañana. Esta clase se lleva los miércoles a las 6 de la tarde. Esperamos que usted siempre esté atento y dispuesto al horario y dedicar ese tiempo a escuchar la palabra de Dios para que su fe siga creciendo. Vamos a orar y después vamos a cantar. Y gracias, Padre, te damos, Señor, porque tú nos das la vida, la bendición de ser llamados hijos tuyos, Padre. Gracias porque nos permites siempre escuchar tu palabra, esa palabra que nos ayuda, Padre, a entender mejor tu voluntad, pero también nos ayuda a crecer como personas espirituales, como hijos de Dios que somos, Padre, que tenemos que estar preparados y listos para que podamos ayudar a otros, pero también para que estemos preparados para que cuando tú vengas podamos ir a ese lugar que tú fuiste a preparar, Señor. Gracias te damos por ello y permite que todo lo que hagamos, todo lo que digamos siempre sea de acuerdo a tu santa voluntad. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos y hermanas o amigos también que nos escuchas en estos momentos de enseñanza, vamos a dar un pequeño repaso de la clase pasada que hemos estado dando. A mí me gusta mucho dar esos pequeños repasos para que nuestra mente y nuestro corazón se conecte con el seguimiento de estas clases. Hablamos de la importancia de saber cómo adorar a Dios, ¿verdad? Y para poder aprender a adorar a Dios, pues primeramente tenemos que ser cristianos convertidos, ¿verdad? Tenemos que reconocer los beneficios para que nazca en nosotros el deseo de acudir al lugar de reunión para aprender a adorar a Dios, ¿verdad? Acudir. Hablamos de 5 beneficios, ¿verdad? Que aprendemos, ¿verdad? Y uno de ellos era que cuando tú te reúnes, tu fe aumenta. Cuando tú te reúnes, el amor a Dios que tú tienes hacia Él aumenta. Cuando tú te reúnes, evitas que ese amor que una vez nació se enfríe. ¿Por qué? Porque la Biblia así lo dice, ¿verdad? Que el amor hacia Dios de las personas se puede enfriar, ¿verdad? Y esto ya lo miramos el miércoles pasado. También hablamos, ¿verdad? De que a través de la reunión nosotros somos instruidos en la palabra de Dios. Dios prepara a personas, ¿verdad? Prepara a personas que se han preparado para instruir a la iglesia. Dice el libro de Efesios 4, para educarlos a que se crezcan en la fe y se mantengan firmes cada uno. Entonces es importante saber que
Si uno se reúne, es instruido. Si uno no se reúne, no es instruido. Número 5, ¿verdad? A través de esa reunión, tú te das cuenta que estás con una familia. Una familia que se muestra el amor los unos para con los otros. Y la palabra de Dios nos dice que somos estimulados al amor y a las buenas obras. Nos motivamos unos a otros. Nos alentamos unos a otros. ¿Por qué? Porque somos miembros de la familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19. Entonces, esos son grandes beneficios que uno tiene que aprender a reconocer para que entonces la adoración que hacemos a Dios sea recibida por Él. Hoy en la siguiente clase hablábamos de que esta clase de adoración la íbamos a dar en 2. Ya este repaso es número 1. Clase número 2. ¿Cuándo debo de presentarme para adorar? ¿Cómo debo de presentarme? ¿Y qué es lo que debo hacer? Fíjese, ¿cuándo? ¿Cómo me presento? ¿Y qué debo hacer? Bueno, la Biblia dice que es el primer día de la semana. Hechos capítulo 20, versículos 7. Dice así la palabra de Dios. Y el primer día de la semana los discípulos se reunían para partir el pan. Entonces, cada primer día de la semana, es decir, cada primer día de la semana, que es el domingo, cada cristiano tiene esa responsabilidad de reunirse, ¿verdad? Cada primer día de la semana. Porque en esa reunión hacemos 2 cosas importantes. Reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros en dar su Hijo a muerte por nosotros. Es decir, en esa reunión reconocemos que Cristo murió por nosotros. Número 2. Recordamos la promesa de Él, de que Él va a venir por su iglesia. Él se fue a preparar un lugar, pero va a venir por su iglesia. Por eso es que es importante, ¿verdad? Que una reunión debe de llevar estas cosas importantes, ¿verdad? Y en una de ellas es que cada vez que te reúnes, tú debes de participar de ciertas partes que componen la adoración en el día del Señor. Y que cuando nosotros cumplimos con todas esas partes, con una buena actitud, entonces esa adoración va a ser aceptada. Por eso es reunión y actitud. Un comportamiento que tú y yo debemos demostrar cada vez que nos reunimos. Y que ese comportamiento que uno aprende en esa reunión, uno también lo va a poner en práctica fuera de la reunión. Porque uno va a crecer, uno va creciendo espiritualmente. ¿Cuáles son esas partes en las cuales yo debo de participar el primer día de la semana para que entonces la adoración sea aceptable a Dios como un olor fragante que sale de mi corazón y que es una forma de gratitud hacia Dios por lo que Él ha hecho conmigo? Ese es uno de los temas que estamos desarrollando también los domingos, ¿ya? Gratitud. Entonces, cuando tú te reúnes, le estás mostrando gratitud a Dios. Pero ¿cómo es que Dios dice que tú debes de tener ese comportamiento dentro del lugar de adoración? Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 15.
dice el apóstol Pablo a Timoteo, para que si tardo en llegar a esa reunión, tú sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Cuando vamos, dice Eclesiastés 5:1, cuando vamos a la casa de Dios, acércate para oír. Es importante saber todo eso. Pero vamos a concentrarnos, vamos a hablar de los pasos que debe de dar en la adoración y que estos pasos sean completos para que entonces usted se edifique, el cuerpo se edifique y Dios sea glorificado. Vamos a ir enumerando cada uno de ellos. El primer paso es que tú te prepares para ir a adorar. Y cuando llegues a adorar, ahí lo primero que hacemos para comenzar una adoración a Dios es la oración. ¿Qué tan importante es la oración en el lugar de reunión? Esta oración se hace de una forma donde el nombre de Cristo, ¿verdad?, es usado. Es por eso que dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que los apóstoles en una ocasión le pidieron a Cristo que les enseñara a orar. Lucas, vamos a ir por favor al libro de Lucas. Lucas, capítulo, vamos a ver, 17. Lucas, capítulo 11, versículo 1 al 4. Aconteció que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. La oración. ¿Qué tan importante es la oración? Ya hemos hablado en el pasado qué es la oración. Es la comunicación con el Padre. En ese momento que tú te reúnes y a través de esta plática, de esta oración que una persona hace, ¿verdad? Un hermano, un cristiano hace, ¿verdad? Y toda la congregación está escuchando, conectado con esas palabras que van hacia el Padre. La oración. Esa oración que llega hasta el trono de la gracia y como dijo en una ocasión el rey Salomón, tú oirás desde los cielos y responderás. Entonces, qué importante es saber adorar a Dios y comenzar esa adoración con una oración. Y una de las formas con las cuales uno aprende a orar, porque por algo le dijeron los discípulos a Jesús, enséñanos a orar, porque no todos sabemos orar, porque no sabemos cómo pedir. Y si pedimos, alguna vez no pedimos como Dios manda, o pedimos algo que realmente no lo necesitamos. Pero si nos ponemos en la mano de Dios y pedimos lo que realmente necesitamos, el Señor va a contestar. Pero hay que pedir siempre con esa humildad, con ese reconocimiento de que Dios va a escuchar. Eso se llama convicción. Tú escucharás, dijo Salomón, en los cielos y responderás. Algunas veces oímos, ¿por qué Dios no responde? Es que algunas veces no sabemos pedir. O si pedimos, pedimos mal. Y es por eso que las reuniones, el primer día del Señor, no es para pedirle, sino es para darle, Señor, me presento ante ti y estoy aquí para adorarte en espíritu y en verdad. Esa es la oración que se debe de hacer o que debemos hacer el primer día de la semana cuando vamos a iniciar el día de adoración. La oración, porque ella nos pone en las manos de Dios. Nosotros nos ponemos en las manos de Dios y dejamos que Él nos edifique con su palabra, que Él nos instruya con su palabra, que Él nos corrija con su palabra. Eso es importante. Entonces hay pasos importantes que uno tiene que aprender.
cuando vamos a la casa de Dios, como dijo Salomón, cuando vayas a la casa de Dios, acércate para oír que para hacer sacrificios. Algunas veces pensamos que venir es un sacrificio. No, no debe ser un sacrificio, sino debe ser algo que nace de tu corazón, porque sabes que vas a adorar a Dios. Pero tienes que comenzar el día con una oración en la reunión. Qué importante es. Por eso es que cuando Jesús le responde, Él le dice, cuando oréis, oréis de esta forma. Padre nuestro que estás en los cielos. Primeramente hay que darle la gloria a Dios. Hay que darle la gloria a Dios. Salomón se la dio. Mire, vamos a ir a Primera Carta de Reyes, por favor. Primera Carta de Reyes en el capítulo 8. Primera Carta de Reyes en el capítulo 8. Vamos a ir, por favor, a la Primera Carta de Reyes, capítulo 8. Fíjese lo que dice el versículos 14 y 15. 14 y 15. Volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel y a toda la congregación de Israel que estaba de pie, y dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David, mi padre, lo que su mano ha cumplido. Bendito, reconoció, Salomón estaba reconociendo la grandeza de nuestro Dios, porque a Él se le da la gloria y la honra a través, claro, de Jesucristo. Pero primero lo que le responde Jesús es, mira, oren de esta forma. Primero para arriba, Señor, tú que estás en los cielos. Y luego dice, vas a responder, hágase tu voluntad en mí. Ahí dice la palabra de Dios. Primeramente para mí, porque cuando tú oras a Dios, Dios te va a dar lo que tú le estás pidiendo. Vas a recibir lo que buscas, porque Dios siempre está con sus ojos y con sus oídos abiertos para que suplir las necesidades de sus hijos. Por eso es que ha puesto este medio como una comunicación con el Padre. Y entonces esa adoración va a ser aceptada cuando inicias de esta forma. Y eso es lo que hacemos en el día de la semana. Iniciamos con adoración. Después iniciamos con las alabanzas. Las alabanzas que la Biblia dice que son frutos de labios. Frutos de labios que confiesan su nombre. Vamos a ver Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Mire lo que dice, por favor, la palabra de Dios acerca del canto. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Fíjese. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Cómo confiesan su nombre? Con las alabanzas. Con las alabanzas. Salmos 95. Fíjese lo que dice, por favor. Salmos capítulo 95 nos dice, lleguemos ante su presencia con alabanzas. Cantémosles con cánticos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios, dice el versículo 7. Pero el versículo 2 dice, lleguemos ante su presencia con cantos, con alabanzas, porque Él es nuestro Dios. Hay 3 textos que hablan del fruto de labios. Efesios 5:19, Colosenses 3:16 y Hebreos 13:15. Con esos 3 textos nos damos cuenta de que realmente es bonito cantarle. Pero es bonito saber a quién le estamos cantando. A Dios. Que recibe ese fruto de labios como un olor fragante. Que sale de nuestro corazón. Alegre porque está presente no solamente Cristo ahí, sino también yo estoy presente. Entonces, qué bonito es.
En una ocasión, primero Dios, si nos presta vida, hablaremos del por qué la iglesia no usa instrumentos, ¿verdad? Y simplemente no los usa. Con esto vamos a pasar el punto. No los usa porque en el Nuevo Testamento no los encontramos. No los encontramos. La iglesia primitiva del primer siglo no lo practicó y es por eso que no lo practicamos nosotros. Pero sí cantamos. Fruto de labios que confiesan su nombre. Estos tres textos, y los voy a nombrar nuevamente para que usted los anote. Efesios 5:19, Hebreos 13:15 y Colosenses 3:16. Estamos mirando los pasos completos que se deben dar el primer día de la semana para que tu adoración sea aceptable a Dios. Tienes que orar, tienes que cantar. Número 3, tienes que participar de la mesa del Señor. ¿Cuándo? Hechos 27 dice que es el primer día de la semana, es decir, el domingo. El domingo es el lugar, es el día de adoración y Dios manda el lugar donde debes estar, donde la familia está reunida, donde Cristo está esperando el primer día de la semana. Dice Hechos 27, el primer día de la semana los discípulos se reunían para partir el pan. ¿Qué es el pan? Es recordar a través de este elemento el sacrificio de Jesucristo. El sacrificio de Jesucristo. Por eso es que cuando la iglesia participa de este elemento juntamente con el fruto de la vid, lo que está haciendo es recordar el sacrificio de Jesucristo que hizo por mí, que me compró a mí, que me perdonó mis pecados, pero que me dice que cada primer día de la semana yo debo de estar reunido. Jesús se lo mandó a sus discípulos en el libro de Mateo, capítulo 26. Jesús se los mandó, pero también les dijo, ¿verdad?, que le iban a recordar en el día en que él iba a estar presente en su reino. Y la palabra reino es en su iglesia. Después vamos a hablar un poco de eso en algunas otras clases. Pero por el momento queremos saber los elementos importantes o partes importantes que tú debes de conocer y que debes hacer el primer día de la semana para que tu adoración sea aceptable. La cena del Señor. ¿Cuándo? Cada primer día de la semana. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11, versículo 27, versículo 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomar, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, ¿cuándo participamos de la mesa del Señor? Cada primer día de la semana que estamos reunidos, recordamos esta doble promesa de que Cristo lo hizo con sus apóstoles y les dijo que dónde iban a participar de la cena del Señor después de que Él se fuera de este mundo, ¿verdad? Pero que a través de esta participación ellos le iban a recordar y nosotros hoy como iglesia le vamos a recordar cada primer día de la semana reunidos en su nombre para partir el pan y para el fruto de la vid. El pan que es en memoria del cuerpo de Cristo sacrificado en la cruz por nuestros pecados, pero también la promesa de que Él va a venir por aquellos que están participando el primer día de la semana, haciéndolo de una manera correcta, como dice la palabra de Dios, meditando en lo que Él hizo en la cruz. Morir por nosotros.
morir por nosotros. Y déjame decirte, hermano, que cuando tú lo haces de esta forma, el Señor acepta tu adoración. Por eso debe de haber una concentración completa. Y esa se hace el primer día de la semana, no en otro día. El primer día de la semana. Para ello, tú debes de estar ahí presente, porque la palabra de Dios nos enseña que es un cuerpo. La iglesia tiene muchos miembros, pero una sola cabeza. Cuando uno participa de la cena del Señor con todos los demás, está el cuerpo, pero también está la cabeza ahí. ¿Por qué? Porque el libro de Colosenses 1:18 nos dice que Cristo es cabeza de la iglesia. Y como cabeza de la iglesia está reunida, ¿verdad? Reunida recordando el sacrificio de Cristo. Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Colosenses 1:18. Entonces, el primer día de la semana, ¿verdad? El tercer paso para que una adoración sea completa es que tú participes de la cena del Señor. No debes de dejar de participar de la cena del Señor cada primer día de la semana. Si no puedes reunirte en tu casa, debes hacerlo, siempre y cuando haya 2 personas o más. Pero si no puedes hacerlo, pues ora a Dios. Pídele perdón porque no lo puedes hacer. Pero busca la manera de reunirte para que estés con la familia de Dios, estés con la iglesia, el cuerpo, y Cristo sabes que está presente ahí. ¿Por qué? Porque Él es cabeza de la iglesia, Él es el que la dirige, Él es el que la ordena, Él es el que la prepara. Ahí está su iglesia, el primer día de la semana. ¿Cuándo debemos de participar? El primer día de la semana. Paso número 3. Paso número 4, la ofrenda. ¿Cuándo se debe hacer? ¿Cómo se debe hacer? ¿Cuándo y cómo? 1 Corintios 16 nos dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que lo ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte según haya prosperado. Entonces, la ofrenda es parte de la adoración el primer día de la semana. ¿Cómo debo hacerlo? Dice segunda carta de los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, cada primer día de la semana, la iglesia se reúne y ofrenda también. Es parte de una adoración completa. ¿Qué son las ofrendas? Bueno, es el dinero, lo que tú has recibido, y que de eso que has recibido, tú das. ¿Por qué? Porque Dios dice aquí que hay que dar según hayas prosperado. Si prosperaste, un ejemplo, si ganaste $300, pues tú vas a dar la cantidad que tu corazón dicta. Si ganaste la próxima semana 150, bueno, tú vas a dar según haya prosperado, pero da de corazón, pero nunca dejes de dar. ¿Por qué? Porque nunca has dejado de recibir. Nunca has dejado. Trabajes o no trabajes, hermano o hermana, siempre has recibido. Por lo tanto, tienes que dar de acuerdo a tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios dice que Dios ama al dador alegre. No des con tristeza, ni des por necesidad. Da porque amas a Dios. Ese sí es realmente algo que tú debes de saber, que cada primer día de la semana tú debes de ofrendar de acuerdo a hayas prosperado, y dalo de corazón. Dádelo de corazón, sin pensar en qué se va a usar esa ofrenda. No pienses en eso, porque si lo piensas no estás dando de corazón. Déjaselos a ellos, aquellos que administran las ofrendas. Ellos van a dar cuenta a Dios por ello, porque ellos son los administradores. Tú simplemente da como Dios manda, con el corazón y con tu deseo.
de dar lo que tienes. Entonces dice cada primer día de la semana. Paso número 5. Cuando tú te reúnes en el primer día de la semana, no solamente oras, no solamente cantas, no solamente participas de la cena del Señor, no solamente ofrendas, sino también recibes enseñanza. Recibes enseñanza, esa enseñanza que te madura, esa enseñanza que te lleva a aprender a conocer que lo que tú estás haciendo es lo que Dios te está mandando. Esa es la voluntad de Dios. Eres enseñado, dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, y Él mismo constituyó apóstoles y profetas, evangelistas y pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Entonces, eres instruido, eres preparado en la doctrina de Cristo para que no te dejes engañar con la doctrina de los hombres. Y esto lo que hace, dice el versículo 16, te va edificando en amor, va construyendo, va fortaleciendo más tu amor hacia Dios y hacia tus hermanos. Y, ¿por qué no decirlo? Hacia el mundo también. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser un ejemplo para el mundo. Eres la iglesia. Entonces, concluimos con estas dos clases de lo que es la importancia de la adoración. Primeramente, saber. Y número 2, saber dar. Y aquí con estos 5 pasos, tú aprendes a dar. A dar. Presentar tu cuerpo en sacrificio vivo y agradable a Dios, que es vuestro